Bueno, como les decía, hoy se va a dar inicio al webinar denominado LIDAR y fotometría aérea. Mi nombre es Boris Roger Fernández Astro, soy ingeniero geógrafo y me especialicé en estas áreas desde años atrás, en el cual actualmente sigo investigando y estoy buscando difundir estas tecnologías de una forma más abierta, entendible, introductoria, inclusive no solamente a los profesionales de las ciencias de la Tierra, sino a otras profesiones como la informática, la arqueología, la arquitectura, que en nuestro medio no lo aplican todavía estas herramientas, pero sí en el exterior estas herramientas se han vuelto multidisciplinarias, ¿no? Entonces, van a ver que va a resultar bastante interesante sobre esto trabajar eh, proyectos, ideas que más adelante justamente buscan que se pueda promover el desarrollo del país, ¿no? Bueno, un pequeño contenido que arma porque la verdad es bastante extenso hablar de dos temas amplios, ¿no? Por un lado la fotometría, por otro lado LIDAR, y que esto por hoy se va a abordar del tema aéreo, es decir, lo que son los sensores aerotransportados, los que van estos sensores en los aviones, ¿ya? Para que tengamos una idea general, ¿ya? Entonces vamos a hablar de fotometría y LIDAR, de algunos términos como el GSD, de los sensores, eh, y al último vamos a hacer una pequeña, algo un poquito más avanzado de la precisión, exactitud y todo eso que me interesa mencionarlo por ahora porque al final la idea también es que esto se va a abordar de una forma un poquito más técnica el siguiente webinar, ¿ya? Y que tiene la idea de que comprendamos que no solamente es el uso a veces desmedido, por así decirlo, de herramientas que cumplen un propósito, pero al final ese propósito tiene que ser validado, tiene que tener su confiabilidad y otros temas que en nuestro medio todavía no se, eh, personalmente yo no noto el uso adecuado, ¿ya? Y más que todo con vistas a que también nosotros podamos generar nuestros criterios y nuestros aportes, a que se pueda generar también normativas propias, ¿no? O adaptar normativas de afuera, del exterior, para lograr eh, temas, por ejemplo, de validación, control de calidad, acerca de las precisiones que se deben tener para proyectos, etcétera, ¿no? Que ustedes bien saben, aquí lastimosamente falta ese conocimiento y esa experiencia para llevar a cabo estos temas, ¿no? Por último, un pequeño demo y también se va a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Justamente la idea es que un poquito aclaremos las dudas que ahora tienen bastantes, pero seguramente con esta presentación se va ir aclarando, pero también van a surgir nuevas dudas, obviamente más avanzadas, más técnicas, en cuanto al uso de estas tecnologías. Bueno, veo que hay bastantes ya participantes que han ingresado, es que ya vamos a dar inicio. Eh, Entienden ustedes que, bueno, como les decía, hay bastantes personas, estudiantes, personas que no son del tema de la especialidad de la geomática, la geografía, la topografía y geodesia, que a veces necesitan entender un poco estos términos introductorios, ¿ya? Así que los voy a presentar de esta manera. Vamos a hablar por un lado de la fotometría, ¿ya? Eh, Voy a ver si tengo mi... Aquí está. Que está aquí representado en este gráfico de la parte izquierda, donde ustedes van a poder ver que más que todo, todos los sensores de los cuales se tiene la captura de información de la cobertura terrestre, ya sean satélites, aviones, bueno, también los drones, que van a recopilar la información a través de la eh, radiación reflejada, ¿no? Esto
va a ser justamente con la ayuda de la luz solar, ¿ya? La luz solar es una fuente natural de energía que va a emitir la radiación, ¿no? Y esta va a rebotar en la superficie o en los objetos y gracias a esto se va a poder recibir la información o almacenar, en este caso, en los sensores, ¿no? La fotometría es parte del sensoramiento pasivo, ya que justamente depende de la luz externa para capturar la información, ¿ya? LIDAR es una de las nuevas tecnologías, bueno, podemos decirlo que a partir de 1980 ya se ha dado inicio al uso de esta tecnología basada en el láser, ¿no? Y comercialmente ya desde los 90 ya ha comenzado con los láseres aéreos y todo eso, ¿no? Incluso hay láser satelital, lidar satelital, ¿no? Y eso también es amplio para ir abordando, pero vamos a enfocarnos también en el láser aerotransportado, que justamente ya es parte del sensoramiento activo, ¿no? El sensoramiento activo, más que todo, nos vamos a dar cuenta por el tema de que emite el sensor su propia luz, ¿no? En este caso un rayo láser que va a rebotar y va a recopilar la información que se busca, ¿no? En este caso puede la topografía o el modelamiento de objetos. También como parte del asesoramiento activo está el radar, ¿ya? Entonces ambas técnicas difieren por el método de captura de la información y ahí está más que todo esta diferencia principal que se muestra. Vamos a hablar inicialmente de la fotometría y lidar como un conjunto, en este caso la fotometría y lidar aérea, ¿ya? Lidar aerotransportado, ¿no? En el sentido de que estas tecnologías actualmente en los proyectos de catastro, de ingeniería, que se llevan a gran escala, se las usa en conjunto, ¿ya? Se usa el lidar aéreo en un mismo vuelo que igual que la captura fotogramétrica. Y más que todo, ambos tienen una diferenciación porque uno captura imágenes y el otro captura nube de puntos, ¿no? Este gráfico siempre lo uso para la referencia de que hay dos parámetros importantes para eh, diferenciar dentro de cada campo la calidad o la resolución de los datos. En el campo de la fotogrametría se va a hablar del GSD o tamaño de píxel en terreno, que esto va a diferenciar un proyecto fotogramétrico con un cierto GSD con otro proyecto que tenga igual un valor diferente de GSD, ¿no? Y en LIDAR lo mismo. La densidad del número de puntos va a diferenciar los diferentes tipos de proyectos, ya que esto se puede variar en función de las necesidades y de las aplicaciones. Eh, Haciendo una actualización bibliográfica de estos temas, ya que, como ustedes saben, hay bastante cambio de la tecnología, transformación y actualización en cada año, ¿ya? He podido encontrar algunos términos interesantes, pero bueno, alguna información, como van a ver en mis diapositivas, está en inglés, porque esa es la última información que se emite en este idioma, ¿no? Y que obviamente pocos lo van a traducir, lo van a colocar en español, ¿no? Eh, Hay un tema de que se está diferenciando un poco las actividades o tareas que son netamente fotogramétricas, ya, como ven en esta tabla, que está aquí marcado, tiqueado. También actividades netamente LIDAR, ¿no? Y un cierto tipo de actividad nueva que, bueno, están manejando términos eh, que tal vez todavía no son populares o convencionales, como es el 3D, ¿no? Como derivado de las tres dimensiones, podría decirse, ¿no? No como el 3D, sino un 3D, que está justamente
combinando lo que es la fotogrametría y LIDAR, ¿ya? En este caso, nosotros estamos, tal vez la mayoría está familiarizado con fotogrametría, los que ya han trabajado, han escuchado, han visto fotogrametría. Tal vez la mayoría LIDAR todavía es un término nuevo porque aquí en nuestro medio no es muy común, ¿no? Y el 3D es todavía algo mucho más nuevo, ¿no? Porque no, como es un término que no es común, ¿no? Es decir, un término que no está reglamentado, no es un término que sea oficial, eh, pero nos puede ayudar a entender cómo es que esta combinación genera un tipo de análisis diferente, ¿ya? Entonces, en la fotogrametría, más que todo en la actualidad con la fotogrametría SFM, se está, em, se está trabajando con nube de puntos, ¿ya? Los programas SFM están generando nube de puntos, la nube densa, la nube dispersa, a partir de las imágenes, ¿no? Estas imágenes sobrepuestas, ¿no? Tal vez han escuchado MetaShape, Pix4D, que esos programas lo vamos a tocar un poquito más en lo que es fotometría con RPass, ¿no? Pero actualmente se genera una nube de puntos fotométrica. La nube de puntos LIDAR es la nube de puntos que no necesariamente se deriva de un primer producto o de un dato crudo, ¿no? Sino que la directa, la que se obtiene del escáner láser, ya sea terrestre, bueno, en este caso aéreo como nuestra prioridad, que ya va a generar cierta información vectorial, ¿no? O puntual en este caso. Y el 3D es como una combinación de las cámaras y el láser escáner, cualquiera sea el proceso o la forma de captura, ¿ya? Para que se genere una información con valor agregado, ¿ya? Por ejemplo, la ortofoto, ortomosaico, términos que vamos a ir un poquito desglosando más adelante, son propios de la fotogrametría, ¿ya? Y la fotogrametría, como ustedes saben, nos da información 3D, se puede hacer cálculo de volúmenes, ¿no? Pero otro tipo de trabajos con fotogrametría ya no se pueden hacer, ¿no? Y que el LIDAR más que todo nos va a poder ayudar, ¿no? Uno de los más interesantes en las aplicaciones del LIDAR es la mapeo de la topografía donde hay vegetación, ¿no? Es decir, cómo poder obtener el suelo, ¿no? La topografía del terreno, donde hay vegetación, arbustos, árboles, ¿no? Y que eso LIDAR nos permite obtener esa información de forma muy simplificada, ¿no? Y hay otros temas que esto, el 3D nos permite en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, una de las aplicaciones, el tema forestal, lo que es eh, modelamiento de masa forestal, el la identificación de especies, ¿no? Que actualmente en nuestro medio no hay mucho de esos temas, pero en el exterior se lo hace ya bastante, el inventario forestal. Ya permite esta combinación, tener una exactitud o una eh, reconstrucción de la realidad muy detallada, ¿ya? Entonces, quiero mencionar que la fotogrametría y LIDAR con este cuadro se combinan y generan un análisis extra, digamos, ¿no? Un producto con valor agregado que netamente solamente fotometría o solamente LIDAR eh, tiene sus limitaciones, ¿no? Hablamos un poco más de fotometría, ¿ya? Quisiera compartir este tema de la definición. Em, Hay dos instancias internacionales que hablan de la fotometría. Uno es el ISPRS y el otro es el ACPRS. El ISPRS define a la fotometría como la ciencia encargada de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de las fotografías
para de esa manera obtener características métricas y geométricas, dimensión, forma y posición del objeto fotografiado. Entonces, aquí podemos mencionar que esta definición no solamente habla del tema de fotometría aérea, ¿no?, sino en un conjunto más global, ¿ya?, un entendimiento más complejo de lo que es la fotogrametría, ¿ya? Porque aquí podemos mencionar la fotogrametría de rango cercano con drones, aérea, satelital, terrestre, ¿no? Varias dimensiones de la fotogrametría que van a estar representadas por esta definición. Y lo que quiero rescatar es que nosotros, bueno, el tema de fotogrametría aérea busca justamente el tema de la medición, de la métrica, ¿no?, de la posición, ¿ya? Y que también otros tipos de geometría con el tema es, con el tema eh, de la reconstrucción 3D nos va a permitir la modelamiento geométrico al milímetro, ¿no?, o en el nivel que se necesite de los objetos o de la superficie, ¿no? Entonces, tenemos esta eh, definición, por un lado, y otra definición que es de Estados Unidos, ¿no?, de la SPRS, menciona que es el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su entorno, a través de grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética radiante, ¿no? Entonces aquí más que todo es un poco también resalta el tema de que a través de la grabación de imágenes y estos patrones de energía electromagnética se va a hacer la interpretación, ¿no? Entonces, em, esas son las definiciones, son términos que no van a cambiar, ¿no? Y que más que todo, espero, nos puede dar un entendimiento de lo que es la fotometría, ¿ya? Solamente como algo básico es que la fotometría como ciencia parte de recrear lo que es la reconstrucción en 3D, en este caso a partir de lo que puede ser la vista del ser humano, ¿no? Un objeto, bueno, varios objetos vistos desde ciertas perspectivas diferentes, el objeto lo va a reconstruir y va a tener esa profundidad de campo que buscamos, ¿no? La estereoscopía. Y que actualmente, gracias a la visión artificial, a los algoritmos, a las computadoras, todo eso se puede recrear esto, ¿no?, a partir de imágenes, donde se va a buscar una correlación de estas y una recreación en 3D, ¿ya? Hablemos, ya que estamos hablando de imágenes, hablemos un poco de lo que es el GCD para entrar en contexto. La fotometría se basa en capturar imágenes. Estas imágenes en tener sobreposición. Si tenemos imágenes con sobreposición, ya podemos, bueno, al menos un par, es decir, dos imágenes, ya podemos generar estereoscopía. Eh, Como les mencionaba al principio, el GCD es un término importante para entender la diferencia de una imagen de un vuelo, que puede ser un dron o un avión, y así podemos ir viendo lo que es la resolución en el detalle. El GCD es el tamaño de píxel en terreno, es la traducción de Ground Sample Distance, y más que todo en nuestro caso va a ir relacionada a la altura de vuelo, ¿no? La altura de vuelo, la imagen, imaginémonos que aquí la imagen está distribuida por píxeles. Cada píxel tiene un tamaño específico, ¿no? Tiene una altura de vuelo y este GCD puede ser a partir de los 2 centímetros, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Que usualmente los aviones pueden estar abarcando desde los 7, 10 centímetros, volando más bajo, o para cartografía nacional pueden estar abarcando los 30 centímetros, ¿no? En función de los requerimientos, ¿no? Entonces, el GCD, como ven aquí, es el tema de la resolución, el detalle y la medición del píxel.
Se puede determinar un tamaño de píxel, un GSD, a partir de ciertos cálculos que involucran conocer parámetros del sensor, la distancia focal, eh, también, bueno, aquí en este caso tenemos como dos incógnitas o dos variables que pueden ser trabajadas. O si bien tenemos el GSD como dato, ¿no? Digamos 5 centímetros GSD, para determinar cuál va a ser la altura de vuelo, o viceversa. Es decir, tenemos 100 metros sobre el terreno y queremos determinar cuál va a ser el GSD o final, ¿no? O a obtenerse para esos 100 metros, ¿no? Entonces, hay una serie de fórmulas matemáticas que no son complejas, ¿no? Lo más complejo tal vez es poder conseguir los parámetros del sensor, ¿no? La distancia focal, el tamaño del sensor en milímetros, la resolución del sensor en píxeles, ¿no? Y esos datos lo calcula y a uno puede determinar cuál va a ser el GSD o la altura de vuelo, ¿no? Entonces, eh, dentro de las tecnologías geoespaciales, las imágenes satelitales son las que tienen GSD más grande, ¿no? Un valor más alto. Puede ser desde los 30 metros, 10 metros, 5 metros, ¿no? La fotogrametría con drones tal vez es la que nos permite generar información más detallada porque podemos tener GCDs desde 1 centímetro, ¿no? Es decir, un píxel va a medir 1 centímetro y ese detalle podemos observar los detalles, no sé, pues de las casas, de los techos, de los objetos, de lo que nosotros estemos capturando, ¿no? Esto está en función de, como decía, de la cámara, del sensor y también de la altura de vuelo. Tenemos aquí un ejemplo que lo coloqué de forma didáctica. Aquí tenemos la imagen completa. Tenemos una ampliación ya de la imagen. Tenemos ahí del techo del Puma. eh, Podemos ver ya que se está pixelando, pero justamente queremos ver ese detalle a nivel píxel. Y en el caso de algunos programas como Metashape u otros programas específicos de fotogrametría, se puede medir este píxel, ¿no? Se puede determinar cuál es la dimensión. En este caso, el píxel, la imagen cruda para este sector, para esta captura, es de 1,97 centímetros, ¿no? Entonces, un píxel mide eso. Y todos los píxeles, como son cuadrados y tienen la misma forma regular, la misma distribución, van a medir lo mismo, ¿no? Salvo que la altura de vuelo varíe, digamos, en este mismo proyecto, y digamos, nos alejemos del terreno, y el GCD puede variar. Pero aún así, todo esto se lo tiene controlado, es decir, se lo tiene con sus datos y se lo procesa y se obtiene un GCD promedio, digamos, para todo el proyecto. ¿Ya? Veamos un tema específico de lo que es la fotogrametría aérea. Tal vez estos elementos no van a poder eh, palpar en persona o aplicarlo, ¿no? Porque es un tema un poco cerrado, es decir, es un tema netamente de las empresas que hacen fotogrametría, como en el caso de Bolivia, el Servicio Nacional de la Fotogrametría, eh, donde se trabaja con cámaras especiales, ¿no? Estas cámaras, bueno, son un ejemplo solamente, son cámaras de una empresa que se denomina Bexel, ¿no? Europea, pero que más que todo buscando la información bibliográfica son las vigentes, son las actuales, ¿no? En el mercado. Entiéndase que, bueno, en nuestro medio no hay una actualización cartográfica desde los 70, si no estoy mal, ¿no? Eh, Porque justamente ya no ha habido la capacidad de tener una cámara métrica especial para este tipo de cartografía nacional. Y obviamente toda la logística, toda la inversión, el esfuerzo humano, ¿no? El conocimiento también de especialistas que hagan este trabajo que es realmente inmenso, ¿no? Entonces, partimos de esto. La cartografía nacional que se ha hecho, por ejemplo, por el IGM, ha sido como parte de vuelos ultramétricos, donde se han usado este tipo de cámaras. Obviamente en ese entonces eran cámaras a rollo, no sé si han conocido las cámaras a rollo que usaban un film.
Estos obviamente eran un film especial, pero las que muestro aquí son las digitales, ¿no? Las últimas que, bueno, siguen vigentes. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que justamente es abarcar con estas cámaras, es decir, qué tanto de superficie uno puede eh, fotografiar, ¿no? Para entender que los distintos tipos de sensores tienen un fin específico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí un diagrama de un avión que está volando a diferentes alturas, ¿no? 5.250 metros, 3.000 metros, 2.500, etcétera. Donde tenemos ahí la huella de una foto. La huella de una foto es justamente lo que una foto va a capturar en el terreno y cuál va a ser las dimensiones de esta fotografía en metros, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte dice que es de 1.700 metros por 2.646, ¿no? Entonces está haciendo bueno, aquí es la misma huella de foto para diferentes alturas. Lo que aquí está variando justamente es la focal, ¿no? La focal es un parámetro interesante de la cámara que nos va a permitir alejarnos del objeto y obtener esa misma porción de, eh, de tierra, en este caso, capturada, ¿no? Eh, Obviamente estas dimensiones de 1.700 metros por 2.646, o sea, son dimensiones bastante grandes que un dron no lo va a cubrir, ¿no? Haciendo una diferenciación con los drones, porque los drones tienen cámaras más pequeñas y obviamente la capacidad de vuelo no lo tienen para estas alturas, ¿no? Eh, Hay cámaras, bueno, esto es para la cámara normal, digamos, ¿no? Hay cámaras especiales como esta que ven aquí, que nos permite obtener una serie de fotografías, ¿no? Fíjense, al menos son 5 imágenes que están en el suelo. Diferentes dimensiones, obviamente, la del centro, la del nadir es la principal que abarca más y las de los costados son las oblicuas, ya vamos a hablar de los temas de los sensores oblicuos, que esto sirve para otros fines, ¿no? Esto, digamos, puede ser ya para cartografía nacional, supongamos, ¿no? Donde vamos a volar más alto, vamos a abarcar cierta porción de la Tierra y obviamente vamos a trabajar en menor tiempo, tal vez, ¿no? La velocidad del avión y otros factores ayudan que estas cámaras tengan su mayor performance, ¿no? Es decir, aprovechar al máximo sus capacidades. Este tipo de cámaras que son con diferentes lentes nos permiten hacer fotogrametría de ciudades más que todo, ¿no? La, lo que es ahora el mapeo urbano, ¿ya? Que reconstruye la información de edificios, casas y todos los elementos de una ciudad que es obviamente compleja por el tema de variación de alturas y la geometría de los objetos, ¿no? Pero que nos permite inclusive capturar las fachadas, ¿no? Esto ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, la fotometría de este tipo tiene un fin específico, ¿ya? Y por último, bueno, este sería tal vez el mejor ejemplo para cartografía nacional. Cámaras que tienen una mayor extensión inclusive, ¿no? A comparación de las primeras que les mostraba, su huella de foto es diferente, ¿no? Pero la idea es que abarca más para también, con menor cantidad de fotografías y en menor tiempo, cubrir una cierta porción del terreno, ¿no? Esas cámaras son especiales, ¿no? Tienen ciertas especificaciones, pero aquí diferenciamos tres tipos de cámaras, ¿no? Las normales que sirven para trabajos, proyectos en general, otras que son para ciudades, ¿no? Y otras que son para cartografía nacional, como vemos aquí. El ejemplo de la fotometría oblicua, de las cámaras que están en aviones, pero que capturan con cierta inclinación de sus lentes, los elementos más que todo
verticales, ¿no? Como las fachadas de las casas y todo eso, que en la actualidad lo que se está haciendo esta aplicación es modelar las ciudades en 3D para lo que se denomina las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que esto en países de Europa ya se los tiene incluso de forma gratuita el acceso, ¿no? La idea es que tener un modelamiento detallado de la información, en este caso tal vez de catastro, ¿no? Permite la mejor toma de decisiones y obviamente permite otro nivel de análisis espacial. Entonces las cámaras métricas aquí nos permiten, bueno, en forma general las cámaras métricas nos permiten esta captura, ese detalle. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? De una fotografía aérea, ¿no? Eh, y aquí tenemos también una cierta diferenciación. El tema de las cámaras métricas, bueno, me olvidé explicar esa parte, es que, ¿por qué se denominan cámaras métricas? Porque tienen ciertos elementos, ¿no? Dentro del sensor, dentro de los componentes de la cámara, que la hacen especial, ¿no? Eh, Esto puede ser, por ejemplo, los niveles de bits, ¿ya? Esto me voy a referir a en términos simples, a la coloración que se puede tener de la información. Que por ejemplo aquí, por los contrastes en la imagen izquierda, por las sombras, ¿no? Esa profundidad de información radiométrica, no refleja todos los elementos, por ejemplo, donde hay sombra no se ve más que un lugar oscuro, ¿no? Pero que estas cámaras, gracias a un rango más amplio de bits, ¿no? Permite tener esos detalles, ¿no? Tener esa reconstrucción de la realidad más fina, ¿no? Con los colores tal vez que corresponden. Entonces, eso es una de las características de las cámaras métricas. Otra puede ser que soportan diferentes variaciones de temperatura, como de menos 20 grados a 50 grados centígrados, etcétera, porque esas temperaturas pueden existir en un vuelo que no es presurizado, es decir, en un avión que no es presurizado, donde elevarse sobre el terreno a más de 2.000 metros, 3.000 metros, inclusive nuestras latitudes, nuestra ubicación geográfica, que ya estamos sobre 3.600 metros sobre el nivel del mar y sobre eso aumentar más, ya genera otras condiciones, ¿no? Afecta esas condiciones a la óptica, a los sensores, pero bueno, estos sensores son especiales para que no sean muy afectados, ¿no? La temperatura, la presión, el medio ambiente, la humedad, todo eso afecta a la calibración de la cámara, que tiene que ser una calibración muy precisa para poder reconstruir estos elementos y que estos tengan la precisión o la georreferenciación como se debe, ¿no? Entonces, por eso se denominan cámaras métricas de forma general. Y más que todas estas cámaras métricas no son realmente muy accesibles porque tienen un costo alto por estos componentes que les menciono y que solamente son especialmente para los aviones y para las empresas de aerofotogrametría, ¿no? Esas son las características. Aquí vemos también otro ejemplo del contraste de niveles, ¿no? De la profundidad de bits. Aquí la sombra de este auto, cómo es que se puede eh, disminuir, por así decirlo, en el contraste. Y esto permite obviamente la reconstrucción del modelo de forma homogénea, ¿no? En la fotometría con drones, como experiencia personal, lugares donde hay sombra, la reconstrucción 3D es con ruidos, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es que ahí aporta bastante la información. Tenemos aquí otras cámaras, en este caso de Leica, que son las últimas, igual que he buscado para también tener un compendio actualizado. El tema es el siguiente, que estas cámaras igual son costosas, ¿no? Son para empresas grandes, pero que al menos nos da a entender cuáles son las capacidades que se tienen para hacer proyectos de ingeniería, ¿no? Vamos a entender, por ejemplo, aquí tengo unos gráficos que he rescatado, el tema de velocidad, ¿no? Y
cuánto abarca, ¿no? Es decir, hay un tema de que cuando se sube la velocidad en el avión, ¿no? Volamos a una velocidad estándar, pero volamos también, podemos volar más rápido, de acuerdo a las capacidades del avión, el GCD se va a ver afectado, ¿no? El tamaño de píxel, como ya les mencionaba. Otro también es el tema de la altura, cómo nos va a separar el terreno y cómo también va a abarcar, ¿no? Mientras volemos más alto, vamos a abarcar más, ¿no? Pero el GCD también va a ser mayor, ¿no? Entonces tenemos que ver un término equilibrado entre el GCD que queremos, cuánto queremos abarcar, en cuánto tiempo se puede hacer el proyecto y cuál va a ser la altura de vuelo, ¿no? Entonces hay varios parámetros que se toman en cuenta y que estos mismos parámetros se lo pueden replicar en los drones, ¿no? La velocidad de un dron será mucho menor que de un avión, pero aún así el GCD se ve afectado cuando el dron vuela más rápido o en su capacidad total. Y otro tema es que si el dron vuela más alto, digamos, vuela 50 metros y vuela 100 metros, también va a tener incidencias en cuánto va a abarcar y cuál va a ser su GCD, ¿no? Entonces hay parámetros que se van ya un poquito amoldando o entrando en un conjunto de criterios que ya uno puede tomarlos en cuenta, ¿no? De esta cámara, por ejemplo, la relación GSD versus altura de vuelo está dada por este gráfico, donde nosotros podemos interpretar que, por ejemplo, para obtener 10 centímetros GSD, con un modelo específico de esta cámara, se puede volar a 3000 metros sobre el terreno, ¿no? Entonces, esto más que todo los fabricantes lo dan para entender cómo funcionan sus cámaras, cuáles son las características, ya que en el mercado hay bastante, obviamente, competencia de fabricantes, características, y que esto inclusive pueda ayudar a tomar la decisión cuando uno quiere adquirir equipos fotogramétricos, drones, sensores, y porque los drones no solamente vienen con su sensor incluido, sino se puede intercambiar los drones más avanzados, tienen esa opción. Entonces se puede aquí entrar en un tema de discusión muy amplio, de análisis, en cuanto a relación costo-beneficio, costo-calidad, ¿no? Tiempo y costo, todo eso, ¿no? Veamos aquí otro ejemplo de cómo es que abarcan diferentes sensores. Bueno, es el caso de los lentes, más que todo, lo que va a influir en que uno pueda abarcar más o no. La focal, ¿no? Y que esto es un tema obviamente un poquito más avanzado para entender con fórmulas, parámetros y graficar. Vemos aquí de las cámaras que son justamente, vamos a decir, como multilente, ¿no? Que tienen varios sensores ahí en una sola cámara. ¿Cómo es que abarca, no? La cámara del nadir, es decir, la cámara vertical, va a tener esta sobreposición de esta forma. La cámara de los lados derecho e izquierdo o de los lados de delante y atrás va a tener esta forma de abarcar la información, ¿no? Y obviamente eso ya es otra forma de interpretación de los datos. Eh, Justamente que, como estamos hablando que el LIDAR y fotogrametría en este caso van en conjunto, ¿cómo es que también el LIDAR, su huella de información, huella LIDAR vamos a denominar, comparando con la huella de foto, va a abarcar, ¿no? Usualmente el LIDAR no es tanto como las cámaras oblicuas, sino es netamente vertical, y ahí va a estar recopilándose la información a la par que la fotografía, ¿no? Eso es un ejemplo de los diferentes sensores, en este caso de Leica, que nos permite entender qué tanto se abarca con esta información. Hay inclusive gráficos en tema de la cantidad, la densidad de puntos, ¿no? Versus altura de vuelo, ¿no? Como la altura de vuelo también va a afectar la densidad de puntos, inclusive la velocidad afecta a esa densidad, que es un tema también netamente de LIDAR, ¿no? Eh, bueno, entonces hasta esta parte solamente se habla de fotogrametría, ahora, bueno, un poco de fotogrametría LIDAR. Ahora vamos a hablar netamente de LIDAR. Es un tema más complejo y que se apoya tanto en el GPS como en el IMU, que, bueno, en conjunto, el LIDAR aerotransportado está incluido la cámara, el GPS, el IMU y todo eso funciona como un sistema, ¿no? En cuanto a los drones más avanzados, que se va a mencionar en la próxima sesión, se tocan estos mismos temas de GPS e IMU, obviamente en una
dimensión más pequeña, pero que tiene la misma base de funcionamiento. ¿Ya? Tenemos todos esos componentes. La idea del escáner láser es que este va a emitir un rayo, ¿no? Lo va a emitir y también este rayo va a rebotar y lo va a recibir, pero ya con cierta información, más que todo de tiempos, ¿no? La idea es que conociendo tiempos y que estos sincronizados al tiempo GPS, ¿no? De forma muy exacta, ¿no? Va a poder decirnos la posición y la distancia del objeto y en este caso va a poder modelar el objeto, ¿no? Es la forma básica de entender el LIDAR. Otros temas es, por ejemplo, que como es un sistema más complejo, hay que entender que hay posiciones diferentes dentro, en este caso del avión, que está el GPS, el IMU, todo este sistema funcionando y que hay que compensar estas diferencias, ¿no? Porque si no, cuando nosotros saquemos los productos, vamos a tener desplazamientos, aunque sea de 50 centímetros, un metro, todo lo que esté ahí conectado va a tener esa diferenciación. Entonces hay que compensar esto, ¿no? Y esto se conoce como el lever-arm, ¿no? O el offset entre equipos, ¿no? Y que esto también se aplica en los drones. El IMU nos va a permitir justamente monitorear o grabar los movimientos del avión, ¿no? Como cabeceo, alaveo y guiñada, como están ahí, que esos tres movimientos usualmente se dan en un vuelo, ¿no? Por cualquier circunstancia no va a ser un vuelo eh, exacto o sobre la línea de vuelo, por así decirlo, sino que va a tener varios movimientos por el viento, por la presión y todo eso que afecta en cuestión de segundos la trayectoria, y que el IMU nos va a ayudar a corregir justamente esa trayectoria, ¿no? Gracias a la posición GPS y a estos valores angulares que se van a guardar en el IMU, nosotros vamos a poder calcular una trayectoria más precisa y que con esto se genere la nube de puntos LIDAR, ¿no? Eh, Hablando un poco de IMU, hay diferentes tipos de dispositivos IMU, ¿no? Así como también hay diferentes marcas de equipos GPS. En este caso tenemos a dos modelos específicos que son netamente para fotometría, bueno, LIDAR y fotometría aérea como parte de un sistema complejo. Entonces, la precisión que alcanzan son de 0.07 grados, ¿no? O 0.03 grados en el lugar que corresponda, ¿no? El LIDAR, como ya les decía, es una emisión de láseres, pero estos láseres tienen un patrón de escaneo, ¿no? Hay diferentes patrones, estos todavía incluso ya no son todos, sino hay más, ¿no? Hay patrones elípticos y todo eso que los lidares de dron ya han revolucionado también la forma de capturar información, pero los más comunes que se conocían en la fotometría, bueno, lidar aéreo, eran el escaneado por raster, triangular o sinusoidal, ¿no? Y este elíptico que también es común en los drones. Entonces, esta forma de escaneo permite asegurar la captura del terreno de forma completa. En cuanto a los multipulsos, esta tecnología también hasta hace 20 años atrás también era un poco limitada, pero ahora ya se lo tienen los diferentes sensores eh, con más cantidad de pulsos o ecos, ¿no? Lo que nos permite es emitir un láser en un momento dado y sin necesidad de esperar ese rebote, emitir otro más, ¿no? Entonces, esa es una captura y emisión de datos simultánea que obviamente mejora la densidad de puntos a obtenerse, ¿no? Mejora la cantidad de información, ¿no? Que antes solamente se tenía esa limitación y obviamente la densidad de puntos se veía limitada. Algunos sensores, bueno, y hay varios, pero bueno, en cuestión de sensores aerotransportados podemos mencionar a Rigel como una empresa no estoy seguro si es americana o europea, ¿ya? Leica es netamente europea, justamente en Bolivia se tienen dos sensores Leica, y que estos nos van a
dar una idea de cómo funciona, ¿no? O qué es lo que se puede tomar como parámetro. Hay un tema justamente de la velocidad, la altitud, bueno, la altura sobre el terreno, que em, nos va a dar una densidad de puntos, ¿no? 30 puntos por metro cuadrado ya tal vez es una densidad bastante alta, ¿no? Solamente algunos proyectos de ingeniería a nivel Bolivia se han hecho con esto, ¿no? Pocos, contados, ¿no? Usualmente se trabajan con dos, con cuatro. Eh, la tasa de escaneo de un láser también es lo que influye para tener estas densidades, ¿no? Y todo eso de la frecuencia, la intensidad también para que pueda capturar información. Un tema de clasificación de la nube de puntos, lo que nos ha permitido justamente lidar es diferenciar la vegetación con el terreno y otras estructuras, ¿no? Que esto más que todo nos apoyamos con programas especiales y en función de una estandarización de clases, ¿ya? O niveles, nosotros vamos a ir acomodando esos puntos al nivel que corresponde. Por ejemplo, esta lista, si no me equivoco, es de la SPRS en la versión 1.2, que nos dice la SPRS, esa normativa para nube de puntos en formato LAS, eh, cómo debe ir. Por ejemplo, en el nivel 2 va a ir el terreno o la base, ¿no? El ground. En nivel 3 la vegetación, en nivel 6 edificio y así, ¿no? Va a haber diferentes niveles con las correspondientes entidades que tendrían que estar clasificadas, ¿no? Gracias a esto es que otra vez la fotogrametría también se lo ha un poquito revolucionado el tema de la clasificación de nube de puntos, ¿no? A partir de nube de puntos fotogramétrica, que es un concepto similar, pero que tiene sus consideraciones propias. Y hablando ya del tema de modelamiento 3D, o sea, todo esto que hemos visto de la captura de información, ya sea con nube de puntos o con imágenes, esto es una pequeña introducción en lo que se va a ver más adelante. El tema de la precisión y la exactitud. Dentro de la precisión, entender un poco lo que es la precisión relativa y la precisión absoluta, que se ha estado analizando en trabajos de investigación y más que todo la idea es eh, que con drones o con fotometría de rango cercano o con lidar de dron vamos a poder obtener una alta precisión relativa. Pero si esos equipos no están georreferenciados, bueno, no tienen, no están, claro, no son partes de la georreferenciación, no trabajan con antenas diferenciales, todo eso, vamos a tener el problema de la precisión absoluta que va a ser la posición, ¿no? Única sobre, en este caso, con un sistema de referencia dado, como puede ser el elipsoide WG84 o cualquier otro, que van a tener problemas de eh, ubicación, de posición, ¿no? Entonces vamos a tener esas dos consideraciones, ¿no? Podemos modelar un objeto con cualquier tecnología, pero el tema de la precisión va a estar muy diferenciado. ¿Qué tanto de presión relativa tiene? ¿Qué tanto de presión absoluta se logra, ¿no? Eh, Así también hay otros temas como los puntos de control en tierra, el tema de los puntos de control, puntos de verificación, que ayuda tanto a fotometría como a LIDAR para que los proyectos se hagan de forma adecuada, es decir, de forma que cumplan precisiones y tolerancias dadas para su georreferenciación y todo eso. Hay términos que se están abordando como la media, el sigma, el error medio cuadrático, que tal vez un poquito nosotros no estamos acostumbrados a manejarlos, pero que son estadísticos que nos van a permitir determinar cuál es la calidad de nuestros productos, de nuestros resultados. Solamente ahí pongo las fórmulas, un poquito el desglose de esto. ¿Por qué motivo? Porque justamente esto es también lo avanzado, lo que en nuestro medio debemos ir comprendiendo e ir proponiendo para más adelante. Cómo validar nuestros resultados, cómo decir esto pertenece a tal clase, a tal nivel de producto y eso no tenemos, ¿no? Entonces se puede entender que estos términos ayudan
a sacar estadísticas de todos los procesos y todos los resultados y determinar en qué nivel estamos, ¿no? Ahí está el error medio cuadrático y todo eso como ejemplo. Para ir concluyendo, el tema de estándares, ¿no? Aquí menciono el estándar ACPDS, que justamente lo he estado revisando para estos webinars, para un poquito también hablar del tema de qué se puede hacer con esos estándares. Se tiene una precisión del GPS, de los puntos de control, ¿no? Lo que más que todo es determinado por GPS. La precisión en el proceso fotogramétrico puede ser también, ¿no? Hay también estándares para LIDAR, pero todavía no está muy, no lo encuentro muy completo. Pero al menos para fotogrametría aérea o fotogrametría con drones se aplican en ambos casos, ¿no? La precisión de la aerotriangulación, ¿no? La precisión de los puntos de chequeo, que está muy relacionado a los puntos de control, es decir, los puntos en terreno que van a usarse para comprobar. Y todo esto en un reporte, ¿no? Entonces, al final uno define cuál es la aplicación que quiere dar a su trabajo y con esto define cuáles van a ser los parámetros, ¿no? Solamente como un complemento más, el tema de bueno, está en inglés aquí, pero nosotros lo entendemos como este gráfico como exactitud y precisión, ¿no? La exactitud se puede entender como un conjunto de datos que están una proximidad, ¿no? Y la precisión se puede entender como un conjunto de datos que son próximos y que también están próximos al origen, próximos al valor que se quiere comparar en la realidad, ¿no? Entonces, estos términos aquí están un poco confusos como preciso y precise, ¿no? y accurate, porque al final esa traducción del inglés al español tal vez no está bien hecha, ¿no? Pero el gráfico creo que ayuda a entender aquí el tema de que nosotros vamos a manejar un tema de precisión y otro de exactitud, y que incluso algunos sensores LIDAR nos permiten, nos dan esos dos valores, ¿no? Qué tan preciso es, qué tan exacto es, ¿no? Y esto para otro entendimiento, ¿no? Eso quería compartirles por hoy. No quiero alargarme más porque al final es, como les digo, algo muy amplio, pero sí también incorporar algunos temas propios, ¿no? Algunos temas nuevos y eh, de análisis también.